Saludos amigos de nuevo, gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta entrega de reseñas. Hoy tenemos el grato placer, joven, de tener una presencia de la amiga y escritora excelsa Emilia Pereira, que nos va a acompañar a nosotros en esta entrega. Así que saludos. Joven, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, Después de gracias a esa Dios. exitosa actividad de las que nos hablará hoy, que para mí es un referente como mujer, doña Emilia Pereira, que va a estar con nosotros aquí acompañándonos, hablándonos de un importante proyecto que se ha lanzado, que preside mi querido amigo, colega y boss, que a él no le gusta que le digan, el señor Rafael Núñez, Rafael de cariño. Bienvenidos a esta entrega de reseñas. Sí, en esta entrega vamos a tener precisamente esa conversación con la excelsa escritora Emilia Pereira, que nos une una amistad y también nos honra en estar como primera vicepresidenta ejecutiva del Centro de Investigación de Políticas Públicas. Vamos a tener esa conversación. Y también vamos a ver, querida Adelaida, lo que han sido las noticias más importantes de la semana pasada, donde hemos tenido esa y otras cosas que con la voz de Adelaida vamos a ver el resumen de noticias de la semana. La semana que concluye se activó en el ámbito político, y es que la Junta Central Electoral indicó vía un comunicado que el proceso de consulta que tiene pautado el PLD realizar en octubre para decidir cuál será el aspirante presidencial con más apoyo es un acto que no se encuentra autorizado por ninguna de las leyes que rigen el sistema electoral dominicano. El órgano electoral estableció que la actividad se realiza fuera de los plazos establecidos por las leyes 3318 y la 1519. Y en otra información, el presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento de la nueva línea aérea dominicana Arajet en un acto en el Aeropuerto Internacional Las Américas, en la que el mandatario ondeó la bandera dominicana desde el avión y recibió simbólicamente el primer ticket aéreo de la aerolínea, que comenzará a volar el próximo mes de mayo. La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, INESPRE, y las cadenas de supermercados de La Sirena, Plaza Lama, Centro Cuesta Nacional, Iberia y La Fuente lanzaron la campaña Compra a precio de INESPRE en el supermercado, para que la población pueda adquirir alimentos de la canasta básica a bajos costos todos los jueves. La campaña empezó el jueves 17 y durará 3 meses en su primera etapa. Y la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, Yulisa Mantilla, sugirió el jueves a las autoridades de República Dominicana la posibilidad de crear una mesa para discutir la situación legal de los descendientes de inmigrantes haitianos en el país. Mantilla hizo la sugerencia al final de una audiencia virtual de la CID centrada en los derechos humanos de los migrantes haitianos y de sus descendientes en República Dominicana. Y el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, remitió al secretario de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas el acto de intimación y advertencia para la ejecución de la sentencia 003004-2021, que ordena el reintegro del coronel del Ejército Nacional Pedro Julio Goico Guerrero para que sea conocido en la próxima reunión de ese organismo. Y las centrales sindicales solicitaron al presidente Luis Abinader, a la Superintendencia de Pensiones, al Consejo de la Seguridad Social y a las administradoras de pensiones explicar de inmediato cuál es la situación que afecta a los afiliados con una disminución en sus cuentas en las respectivas AFP por la apreciación del peso dominicano, lo que aseguran violenta el artículo 103 de la Ley 8701. Y una buena noticia para los empleados de la Junta Central Electoral: el Pleno de la institución dispuso un aumento salarial entre un 5 a un 20% de manera escalonada a los servidores del órgano electoral, quienes no recibían un aumento desde el año 2014. Nos vamos al plano internacional. El Tribunal Constitucional peruano aprobó
un recurso legal que permite excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por asesinato y corrupción. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aceptó que su país no entrará en la OTAN, pero insistió en su petición de ayuda y reclamó a los aliados armas para defenderse de la invasión de Rusia, cuyas tropas siguen bombardeando ciudades ucranianas y avanzando lentamente hacia Kiev. En ese mismo contexto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Europa la próxima semana para reforzar su cooperación con la OTAN y la Unión Europea ante la guerra en Ucrania, mientras promete intensificar la ayuda a ese país. Hasta aquí las principales noticias ocurridas durante la semana. Para reseñas, Adelaida Martínez. Bien, señores, otro tema importante que tiene a la ciudadanía inquieta es el tema inflacionario y del cual el presidente de la República tuvo que hacer un discurso, para poder mitigar lo que es el efecto de esa inflación provocada primero por la pandemia y agravada por el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. La situación entre Ucrania y Rusia. El presidente de la República ha anunciado 150.000 millones de pesos entre el subsidio entre los alimentos y los combustibles, que fue una forma del presidente bajar los costos de los productos de la canasta familiar, y hemos visto cómo en los supermercados que están haciéndose receptores de ese programa, ellos se ha abarrotado de personas sí. Adquiriendo los productos, que de verdad es una buena oferta lo que está haciendo el gobierno, porque vi que son muchos productos por 2.000 pesos. Es una buena iniciativa ante lo que ya citaba Rafael, ante lo que está aconteciendo, para paliar un poquito, ¿verdad? La crisis derivada de la pandemia, ahora con la situación Rusia-Ucrania. Es una campaña que inició el jueves 17. Propep, Inespre y una serie de cadenas de supermercados van a estar vendiendo cada jueves un combo de Inespre 1.000 pesos en los supermercados. 1.000 pesos. 1.000 pesos. Yo dije 2.000. 1.000 pesos. Son 1.000 pesos. Son 1.000 pesos. Sí. Trae una serie de productos. Escuchaba al titular de Inespre decir que se irá evaluando qué otros productos también necesiten así es. Los ciudadanos dominicanos y hasta los que vivan aquí, que no sean de aquí. Y de verdad, Adelaida, esto tiene un impacto en la vida de la gente más vulnerable, porque adquirir todos esos productos por 1.000 pesos, estamos hablando de que la gente se está ahorrando un gran dinero, porque desde octubre del año pasado, y quizás antes, sí, se ha estado produciendo una inflación provocada por estos fenómenos que hemos dicho. El presidente en su discurso pasado dijo que solo en lo que va del año 2022 el gobierno ha subsidiado 2.600 millones en relación al petróleo y sus derivados, mientras que en el 22, mientras que en el año 2021 fueron más de 13.000 millones, así como otros montos para productos comestibles. Así es que estamos hablando de una inversión en subsidio bastante amplia hecha por el gobierno para un poco paliar lo que es la inflación provocada por esos fenómenos, tanto la pandemia como la guerra entre Rusia y Ucrania. Estos combos traen arroz, traen habichuelas, traen aceite, traen un cartón de huevos, 2 libras de salami, espaguetis, pasta de tomate, sardinas y aproximadamente, también dijimos ya el pollo congelado, con un valor de 1.000 pesos. Pero como ya dijimos, van a evaluar que la misma ciudadanía opine, sugiera que se integren otros productos. Es una buena medida, la saludamos, porque también, además de que puede acceder la gente de escasos recursos, hay una clase media que también se va a aprovechar de esto, que está al grito con la inflación y los precios que están impactando al mundo. Por lo que veo, el ritmo que va, la demanda va a desbordar. Creo que sí, había mucha gente el jueves 17. Esa misma situación se hizo en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, de los camiones por los barrios,
y de verdad que eso palió mucho el tema de la inflación cuando se produjo en aquella época. Así es que esperamos que eso sea útil para que la gente pueda enfrentar la situación de inflacionaria y que el gobierno siga apoyando a los más vulnerables en este tema. Con ese comentario terminamos y volvemos con otro segmento. Señores, muchas cosas buenas están ocurriendo en favor del país y sobre todo en favor de mi sector, ese que amo y que defiendo, que es el periodismo, mi oficio, el hacer las cosas bien y tratar de que mejoren para nuestros colegas, que tanto lo necesitan. Observatorio Comunicación y Democracia, recuerdo cuando Rafael nos habló de ese proyecto del cual formamos parte, y se han estado realizando una serie de actividades en torno, en este contexto, para poder aportar y dejar un legado a quienes nos duelen, a nuestros colegas, a nuestro sector, pero sobre todo a nuestro país y las futuras generaciones. Observatorio, Comunicación y Democracia, Rafael, Emilia, estuvieron durante el fin de semana y otros días también realizando varias actividades, un conversatorio interesantísimo con Iván Gatón y con el general Soto Jiménez. Otras también juramentaciones en otras provincias. Cuéntenos sobre esto. Bueno, Emilia, Rafael, intégrate a esta conversación porque tú tienes la doble condición, escritora. Primero, para mí es escritora. Muy buena. Gracias. Para mí es escritora primero y después periodista. Aunque comenzó al revés, ¿verdad? Parece. No, siempre comencé como escritora muy jovencita, en la adolescencia, y ahí luego seguimos en el periodismo. Sí. Y luego las dos carreras las he desarrollado y ha sido mi pasión. Sí. Pero yo me siento contenta, Rafael, porque creo que el observatorio está haciendo una gran contribución a la formación de los periodistas, de las periodistas, y han tocado un tema que es fundamental en este momento, la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un tema de geopolítica. Y lamentablemente aquí en el país muchas veces no se le da mucha importancia en los medios, porque los medios se nutren mucho de las informaciones que vienen de fuera y ya han desaparecido los analistas de temas internacionales en los medios. Y creo que es fundamental que nuestros colegas reciban informaciones, conferencias que tengan que ver sobre este tópico, porque les amplían sus conocimientos. Así que sé que fue un éxito y te felicito porque has estado a la cabeza del proyecto. Algo importante, doña Emilia, Rafael, algo importante, que se pierde de vista el ángulo local, como nos pasó como el COVID, que decían, eso está en China, eso no nos va a hacer nada. Claro. Esto de Rusia y Ucrania, muchos también por ignorancia, que para eso están estos talleres, estos conversatorios, muchos por ignorancia también decían lo mismo de Ucrania y Rusia. Pero es que todos vamos a pagar las consecuencias. Exactamente. De hecho, ya la estamos pagando. Tenemos las consecuencias, tenemos un efecto económico y eso afecta también la vida social. De modo que ningún país podrá escurrirse de los efectos de esta guerra. Miren, esta conversación que se hace entre colegas, es importante contextualizar el tema del Observatorio Comunicación y Democracia. Nosotros que hemos ejercido el periodismo por un buen tiempo, nos hemos encontrado con un problema serio, Emilia y Adelaida, con los corresponsales de provincias. Se da aquí en menor grado, pero con los corresponsales de provincia se da el tema de que son muchachos, la mayoría empíricos. Que ejercen, pero nadie se preocupa por ello. Incluso nadie le paga un salario. Y ellos dependen, en gran parte dependen sus ingresos de que un diputado, un senador, el gobernador o el funcionario X le pueda hacer un favor de darle algo. Eso lo he vivido yo desde hace años cuando yo reportereaba
e iba a las provincias y entraba en contacto con los corresponsales. Me he preocupado ese tema siempre, me seguirá preocupando mientras viva, y entonces lo que busca el observatorio es poder organizar, como lo hicimos anteriormente, porque no es la primera vez, a toda esa playa de corresponsales de provincia, de forma que podamos llevarle, incluso tu nombre bailó, para que tú vayas claro. En una de esas conferencias. Con mucho gusto. Sí, con mucho ya gusto. Nancy Rodríguez bueno. fue a dar una conferencia magistral sobre la libertad de expresión y todo lo que tiene que ver con las nuevas resoluciones no, normas que ha establecido el Tribunal Constitucional, la constitucionalidad de esas nuevas normas y cómo el periodista, el comunicador, puede armarse de esas herramientas jurídicas para poder entonces ejercer el periodismo con más libertad. Entonces de eso se trata. Pero ¿cómo nosotros los periodistas y comunicadores sabemos cómo están dando el mundo si no estudiamos los fenómenos que se están dando? Bueno, pues en el marco de esa pregunta organizamos un conversatorio entre Iván Ernesto Gatón y el general Soto Jiménez en Santiago, que tuvo un éxito extraordinario. Y fue una conversación riquísima, Emilia. Sí, claro, eso trasciende lo que es la lectura de las noticias que llegan de agencias o se publican en otros medios internacionales, porque estamos hablando de dos expertos que estudian la geopolítica desde el punto de vista militar, en el caso del general Soto Jiménez, y ya Iván Gatón es un especialista de primer nivel, y yo estoy segura de que fue bien aprovechada la actividad, y basta ver las imágenes para darnos cuenta de que realmente fue una actividad muy bien acogida, concurrida, y que seguramente va a seguir despertando el interés de nuestros colegas por estos temas. Así es, Emilia. ¿Cuáles zonas han visitado ya en representación del observatorio durante este tiempo? Dajabón, Montecristi, Santiago, Monte Plata, Jaina, y seguiremos, estuve ayer en Cotuí, y seguiremos provincia por provincia constituyendo el observatorio, y la verdad es que ha habido una buena acogida, y para que la gente sepa de la trascendencia de ese conversatorio de Santiago, que es uno entre muchos que vamos a llevar de diferentes temas, vamos a invitar a los televidentes, seguidores del programa Reseñas, que vean un fragmento de lo que fue este conversatorio entre los dos mejores especialistas que tiene este país respecto a ese tema geopolítico, como tú dices, Emilia, que son Iván Ernesto Gatón y el general José Miguel Soto Jiménez. Así es que invitamos a que vean esta parte. Empezamos con el licenciado Iván Ernesto Gatón, el licenciado en Derecho con estudio de maestría en estudios diplomáticos, summa cum laude, y un diplomado de estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster en Ciencias Sociales, mención Asuntos Asiáticos, en la Universidad de Tancan, República de China, Taiwán. Del general retirado José Miguel Soto Jiménez, nació en esta ciudad de Santiago en el 2 de marzo del 1956, por lo que hace poco cumplió años. Hay varias de sus obras que están siendo expuestas aquí, están a disposición de ustedes. Si la quieren adquirir, por supuesto que ahí estará. De manera que esos son nuestros invitados. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, dicho esto, pasamos de inmediato al contenido de este conversatorio. Escuchemos de entrada las palabras del licenciado Ernesto. Miren, lo primero es definir o dar una definición de un término que ustedes están escuchando hablar con mucha asiduidad, y es geopolítica. Y yo les voy a plantear la geopolítica de la siguiente manera. Es la relación del espacio con el poder. Y eso le va a explicar a ustedes por qué el conflicto de Ucrania con Rusia.
Hay algo que se llama determinismo geográfico. No es lo mismo estar ubicado en Bonao que estar ubicado en Dajabón. Evidentemente que si usted está ubicado en el centro de Europa y usted tiene entonces acceso a un mar de aguas calientes, pero ese determinismo geográfico le hace vecino de un país que desde su génesis que viene de una unión de eslavos y varegos con un clan que se llama el clan de Rus, es decir, que eso que ustedes conocen como Rusia, donde tiene un nacimiento es en Kiev. Así que tomen nota de esto porque en el imaginario histórico ruso, el hecho de que la primera Rusia sea la Rusia de Kiev, para ellos esto tiene una gran significación. Aparte de que si vemos los héroes míticos rusos, lo primero es Alexander Nevsky, que vence a los caballeros teutones, y era ¿de dónde? De Kiev. Yuri Goldoruki, el fundador de Moscú, ¿era de dónde? Era de Kiev. Y si buscamos en todo el devenir histórico de Rusia, de una manera u otra, la vinculación entre los rusos y los ucranianos, a pesar de que hubo una división, y esto hay que decirlo así, hay un acuerdo que es el famoso acuerdo Brest-Litovsk. Ustedes recordarán ese acuerdo que hace León Trotsky, porque, como decía Stefan Zweig, en ese tren que salió con Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, en ese tren iba el siglo XX, pero ¿con quién fue el acuerdo? Fue con Hindenburg, que era un zorro de la política, y ese tren fue el que llevó la revolución de los bolcheviques. Nunca antes en la historia de la humanidad las potencias habían llegado a un consenso para tener esferas de influencia. Tanto es así que el Pacto de Varsovia era el único pacto que se invadía a sí mismo. Es decir, los rusos invadieron a Hungría, los rusos invadieron a la primavera de Praga. Es decir, era un pacto que se invadía a sí mismo, pero ¿qué existía? Existía un arreglo entre las potencias. Ese arreglo entre las potencias se rompió. Por algo, señores, que ustedes deben estar conscientes. Llegamos a un mundo multipolar. ¿Qué sucede cuando hay un mundo multipolar? Nos encontramos en la anarquía comparativa, que es lo que le da como definición el gran geopolitólogo Robert Kaplan. ¿Y qué pasa en un mundo en anarquía comparativa? Que no hay estabilidad, que hay incertidumbres. Y eso es lo que nosotros nos encontramos en el mundo de hoy. Una guerra en Ucrania que evidentemente los rusos no la hicieron sin China detrás, porque el gran ganador de esto es China. Decía Mao, el mundo está en caos, para China es excelente. ¿Por qué? Porque viéndolo desde la perspectiva china, que hicieron un capitalismo de mercado y el gran ganador de la globalización fue China, cuando hablamos de comunicación y democracia, cuando en China solamente en los medios sale lo que dice el gobierno chino, cuando en China todo el mundo se alinea a lo que diga la élite del Partido Comunista, y Rusia, que es autocrático, que se dé el pronóstico de Kissinger, que se unen, ¿qué va a suceder con las democracias? La historia vuelve y se repite. Lo poco que había de democracia en la década del 20 desapareció con la crisis económica. El gran desafío de esta guerra ominosa para la especie humana es ver si la prosperidad que estaban llamados a dar las democracias y la seguridad se pueden mantener en un mundo donde Goldman Sachs dice que los precios del petróleo a final de año estarán en $145 y en Europa se calcularon a no más de $70. El gobierno dominicano lo calculó a $62.70. Pero JP Morgan dice que terminarían a $185 y otros analistas en 200. ¿Qué democracia podrá mantenerse en un mundo en caos?
Gracias. Muy bien. Escuchemos al general Soto Jiménez. Muy buenos días a todas y todos. Y entonces tendría que justificar en el conversatorio por qué previsto sentado se paró Gatón y me paro yo. Quizás por razones diferentes. Miren, yo recuerdo a un autor español muy famoso, se llamaba Alejandro Casona, que escribió una obra fundamental de la literatura española y universal que dice que los árboles mueren de pie. Yo agrego que los árboles viven y mueren de pie. En este caso, siempre en función del tiempo, que yo creo que recomendarle a Rafael que debe ser más, eso merita o varias tenidas o una tenida larga. Bueno, yo quiero decirle, lo primero que debo decir es que me siento muy satisfecho de estar aquí y por eso deferí con tanto entusiasmo la invitación de Rafael Núñez. Quiero decirle que la geopolítica, más simple que la definición de Gatón, es la lucha por los espacios, ¿verdad? La lucha por los espacios, y en ese sentido, entonces, al principio, cuál era la situación de la humanidad? Que había mucho espacio y poca gente. Pero fíjense que aún así, el hombre se disputaba los espacios, aún así. Ahora la situación es diferente. ¿Qué es lo que hay? Poco espacio y mucha gente. Eso da entrada a lo que algunos tratadistas le llaman a la geopolítica del caos, porque él lo dijo claramente, ya no es un asunto de bipolaridad, sino de multilaridad, vamos a llamarle así. Entonces, ¿qué sucede? Que hay otros espacios también. No solamente es el espacio de tierra y mar, hay otros espacios. Los espacios económicos que también están en debate por el hombre. Y también están en debate los llamados espacios del espacio, porque hasta eso está en disputa. Y los espacios de la comunicación, de lo que la mayoría que compone aquí el auditorio, los espacios de la comunicación también están en debate en una época donde la mundialización y la globalización marcan la pauta. Lo más tremendo del caso es que la mano de Occidente está ahí metida también. Pero no la mano de Occidente, vamos a llamarle al pan pan y al vino vino. Si usted estudia la resistencia ucraniana, que no solamente representa un talón de Aquiles para la inteligencia rusa, eso que ellos han mostrado no es simplemente patriotismo ni nacionalismo, eso fue una defensa preparada desde hace tiempo. Y usted lo ve en la correlación de las armas, ¿verdad? De lo que los norteamericanos llamaban la defensa activa en la Guerra Fría. Y lo que está pasando en términos operacionales es eso, teniendo en cuenta también que Rusia tiene tiempo que no pelea. Y eso es un elemento importante en la correlación de fuerza y en la potencia de combate, ¿verdad? Yo creo que el gran banquete se lo está dando los Estados Unidos ahora, los analistas, no con las relaciones políticas de la que habló él, es verdad. Yo no sé a quién se le ha metido en la cabeza de que Rusia es comunista o que representa una corriente liberal. Es todo lo contrario. Rusia no es comunista ni volverá a ser comunista. Ni volverá a ser comunista. Entonces, en ese sentido, hay que situarse bien y ver la guerra, lo que está pasando, y con esto voy a terminar, en el día a día. Esa maquinaria militar soviética, que era más grande en la Guerra Fría. Yo digo que es el ejército más grande que ha pisado la faz de la tierra, ¿verdad? En ese momento. Pero ahora, después del descalabro, todavía la correlación de fuerza es abrumadora. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una columna de 400, creo que de 45 o 60 kilómetros de blindados hacia el objetivo principal, que es Kiev, paralizada? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué yo vi niños soldados rusos? ¿Ustedes creen que esa maquinaria militar
requiere de niños soldados, como en África las fuerzas irregulares no. Entonces, yo no sé si ustedes saben que hay cosas todavía más turbias que mueven a la inquietud. ¿Por qué Odessa, el puerto de Odessa, está bloqueado hace tiempo con la flota rusa y no han podido desembarcar? ¿Por qué 600 marineros rusos se negaron a desembarcar ahí? ¿Por miedo? No, hay un problema etnográfico y cultural que habrá que desentrañar en la realidad, porque hay una guerra de información, ¿verdad? Y ustedes saben como periodistas que lo primero que muere en una guerra, siempre se ha dicho, es la verdad, pero tampoco es legítimo. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay una cosa, en la guerra, recuerden, en la guerra no solamente todo se vale, sino que en la guerra, que no admite cosas complicadas, en la guerra hay una cosa que se llama las operaciones psicológicas y las operaciones de engaño y decepción, que son parte misma de la guerra. Entonces, en ese sentido, señores, hay que observar las operaciones militares para desentrañar y simplificar las complejidades del mundo de la geoeconomía, la geoestrategia y de la geopolítica, que como ya dije, importante recordar esto, que como ya dije, es un auxiliar en la conducción de la guerra. Muchas gracias, señores. Tremendo banquete, de verdad que dos exposiciones extraordinarias, sin lugar a dudas. Señores, ocurrió algo muy interesante, como les decíamos de preámbulo, cuando estábamos hablando ya, centrarnos en el Observatorio de Comunicación y Democracia, pero el miércoles se presentó, se lanzó, lo vemos aquí, el Centro de Investigación de Políticas Públicas. Si pueden enfocar por aquí, por favor. Ya lo enfocaron. Sí. Centro de Investigación de Políticas Públicas. Ese es su primer boletín. El primer boletín es lo que acabo de mostrar Rafael, Emilia, que fueron protagonistas de ese evento y pueden compartirnos muchísimos detalles sobre el mismo. Estuvimos allí apoyándolos, aunque no estoy ahí, soy de ese equipo y los voy a apoyar en lo que pueda, pero es un interesante proyecto que va a aportar muchísimo a República Dominicana en una parte en donde hemos tenido muchas debilidades. Políticas públicas del país, qué tan efectivas son, cuáles son sus debilidades, pero ahí se va a investigar, ¿verdad, sí, Rafael? Claro. Hay un diagnóstico y cuando hay un diagnóstico se puede actuar sobre la problemática. Sí, lo importante es quiénes componen, Emilia, ese centro de investigación. Sí, bueno, la idea de crear el centro yo creo que es visionaria, Rafael. Sí. Perdón, presidente. Presidente del Centro de Políticas y Públicas, claro. Yo soy una de las vicepresidentas. Sí. Gladys Abreu es otra y creo que estamos creando una entidad que está destinada a rendirle muchos beneficios al país. Creemos en esa nueva unidad de trabajo, en este centro de investigación. Tenemos una mística que la hemos definido a lo largo de más de 3 meses de trabajo. La semana pasada fue el lanzamiento, pero hay que decir que nosotros hemos estado trabajando, que nuestro equipo está muy cohesionado en términos profesionales, pero también respecto a la misión. Así es. Entonces, yo estoy segura de que nosotros vamos a hacer un gran trabajo, no solamente para el país, sino también para nosotros, para nuestra generación, para que se puedan enmendar políticas, para que se puedan analizar cómo se diseñan las políticas, cómo se ejecutan las políticas, y que eso al final es una tarea que estaba pendiente en gran medida, aunque hay algunas entidades que hacen algunos trabajos. Yo creo que nosotros vamos a aportarle mucha sistematicidad, mucha pasión y mucho interés porque se hagan las cosas bien. Tú mencionaste una palabra, Emilia, mística. Mística. Yo me di cuenta
aunque lo vivía en el día a día, nosotros nos reunimos los miércoles, Sí. todos los miércoles, y tenemos más de 3 meses reuniéndonos para que saliera lo que la gente vio públicamente el pasado 16, el miércoles. Así Sí. es. Entonces, en el discurrir del acto se notaba la mística. Eso es importante, esa palabra que tú mencionaste, Emilia, porque uno viene de una experiencia política partidista y de una experiencia en diferentes gremios, y donde no hay mística, es muy difícil conseguir objetivos. Eso es así. La Claro. mística es fundamental, y de verdad que alguien me preguntaba, me comentaba fuera del acto, me decía, oye, pero ahí eso transcurrió con una tranquilidad y una naturalidad. Pero yo le decía a esa persona, lo que pasa es que ese acto, como las otras cosas que vienen, nosotros lo planificamos, lo discutimos, Claro. hicimos un croquis de cómo iba todo y cada cosa en su lugar. Entonces, cuando hay mística en las instituciones, se consiguen objetivos porque la gente trabaja por un propósito, en un plan, sin improvisación, como decía yo en mi discurso, de modo que alcanzar la meta se hace fácil porque la gente además, por la mística, te reconoce. Eso lo está haciendo el Centro de Investigación de Políticas Públicas. Y por la mística se generan apoyos. Sí, Y yo sí. creo que estamos generando apoyos porque en ese encuentro se pudo ver la calidad del equipo. A mí me tocó hablar Así del es. equipo y con mucha satisfacción yo pude referirme a cada uno de mis compañeros y compañeras y amigos. De Rafael, bueno, ustedes lo conocen, un periodista de mucha trayectoria en el país, estratega de la comunicación, una persona que ama y trabaja por el desarrollo nacional. Él preside el Centro de Investigación de Políticas Públicas, yo también periodista, escritora, con mucha experiencia en el campo de la comunicación, tengo la vicepresidencia ejecutiva, pero Gladys Abreu, una joven talentosa que estudió publicidad, es especialista en comunicación estratégica, tiene múltiples experiencias en diferentes campos y ella es también vicepresidenta ejecutiva y tenemos como director ejecutivo Sí. a Elías Acosta, Sí. un profesional de primer nivel, escritor, oriundo de Cuba, que lleva muchos años viviendo en República Dominicana, un especialista en investigación histórica. Y nuestro director de investigaciones es un hombre también de muchísima experiencia. Hablamos escrito 19 libros. Sí, Eliades tiene 19 obras publicadas. Le da una estrella. Es un hombre con una gran experiencia que nos va a aportar mucho Sí, y sin seguirá dudas. aportándole a este país. Y don Igor Bucareli, que es nuestro encargado de investigaciones, el director de investigaciones, pues también es un hombre con amplia trayectoria en investigación y justamente Y con mucha energía, don Igor. muy trabajador, muy energético, sí, muy Él vigoroso. se apodera mucho de las Muy cosas, apasionado con sus sí, temas sí, sí. Y será una persona clave en el proyecto porque el centro va a investigar. Claro. Es un centro de investigación de Así políticas es. públicas, entonces él tiene ese peso, cuenta con investigadores también muy buenos y está Ronnie Mata Mata. como encargado de asuntos Un jurídicos. joven abogado. Pero está nuestro querido Michael. Sí. Michael Alix, Sí. que es nuestro director de comunicaciones y gran parte de los logros que se vieron ahí en esa actividad del pasado miércoles tienen que ver con el trabajo de Michael, pero con el trabajo de todos, porque yo creo que todos nos comprometimos, seguimos comprometidos y ahora tenemos todo el ánimo del Así mundo, es, sí, porque sabemos que el desafío es grande. Y el Benjamín, Y el Benjamín, Julio Peña. Julio Peña. que Juventud es asistente. mezclada con experiencia. Sí, 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 eso. exactamente, que es investigador como don Francisco también. Francisco Lara. Don Francisco Lara es investigador y así nuestro equipo yo creo que va a dar mucho porque está muy motivado, muy Sí, motivado. sí, Y sí. yo creo que eso debe darnos mucho aliento. Sí, y realmente nosotros tenemos mucho trabajo. Ya hicimos incluso Claro. un plan de trabajo. De trabajo. Eso le iba a preguntar,
¿Tienen en qué carpeta ya con Sí. qué iniciar? ¿Tienen sugerencias, propuestas de distintos sectores sociales y hasta gente que se le acerca cuando Claro. conoce de este tipo de instituciones? Sí, nosotros hemos estado trabajando en la planificación estratégica y don Igor, que es el encargado de Sí, sí, investigaciones. mucha energía. Sí, tiene todo el proyecto, pero qué bueno fue porque en el lanzamiento también hubo personas que se acercaron y nos plantearon ideas. Sí, así Excelente. es. De temas de De políticas eso se públicas que hay trata. que indagar. Entonces, Así es. ahora tenemos que sentarnos Así para evaluar un poco de nuevo por dónde vamos a comenzar de inmediato. De hecho, ya hemos comenzado algunas investigaciones que van a comenzar a verse en los próximos meses los resultados y que el país va a conocer porque lo vamos a presentar Sí. a la nación. Todos nuestros trabajos van a ser conocidos porque van a generar informes. Y claro está, Emilia. ¿Hacia qué sectores se enfocan esos primeros trabajos? ¿Podemos tener un adelanto? Nosotros hemos definido algunos temas que quisiéramos por ahora no revelarlos, Ok. porque han surgido otras sugerencias, como planteó Ajá. Emilia Ya. Pereira, que nos concitan a abocarnos a trabajar con ellas inmediatamente, porque son temas muy del momento. Pero lo más importante, Adelaida, es que cuando culminó el acto, se acercaron a nosotros, por ejemplo, Lady Blanco, coordinadora de participación ciudadana, el propio vicepresidente ejecutivo de Finjus, Don Servio. Servio Tulio Castaño Guzmán, también del Colegio Médico Dominicano y de otras instituciones, a los fines de que pensemos nosotros como centro de investigación el firmar acuerdos de colaboración. Porque este trabajo de auscultar lo que son las políticas públicas no se puede hacer solo nosotros por más acreditación que tengamos como profesionales, si no contamos con el apoyo de otros observatorios a nivel internacional, donde vamos a hacer enlace con otros observatorios, con instituciones de la misma característica de nosotros, que también hacen estudios de investigaciones. Eso lo vamos a hacer en coordinación, en trabajos conjuntos con esas instituciones, porque hay temas de políticas públicas que están muy rezagados en la consecución en el Estado, y hay instituciones que se dedican, por ejemplo, a esos temas nada más. Por ejemplo, aquí hay instituciones que investigan, que se han dedicado por años a trabajar el tema de violencia de género. Entonces, nosotros tenemos que hacer acuerdos con ese tipo de instituciones para poder avanzar en ese tipo de cosas. Sí, el tema de la violencia de género, a propósito, le iba a comentar sobre eso. Más adelante vamos a abordar sobre ese tema, porque es uno de los que amerita unas políticas públicas efectivas que no vemos. Sí, vamos entonces a que los televidentes puedan ver un resumen de lo que fue ese acto de lanzamiento e inauguración del Centro de Investigación de Políticas Públicas. Así que adelante. Recibiremos para escuchar las palabras centrales de este acto de lanzamiento al señor Rafael Núñez, presidente del Centro de Investigación de Políticas Públicas. A pesar de que los especialistas del tema tienen distintas formas de definirla, todos coinciden en que las políticas públicas son un conjunto de acciones de gobierno cuyo objetivo es concretar, alcanzar con eficacia y eficiencia objetivos de interés público. Veamos otra definición más abarcadora, pero que en esencia plantea lo mismo que la anterior cuando refiere que, cito, políticas públicas son el conjunto de programas, proyectos vinculados coherentemente que el gobierno decide representativamente sobre la base de lo diseñado técnicamente y avalado socialmente con el propósito de implementar y evaluar para alcanzar un conjunto de objetivos de valor público. Esa es la definición. Resaltan que son acciones gubernamentales que buscan concretar con eficacia los objetivos de administración, pero no siempre los gobiernos logran esas metas
porque las políticas públicas aún presentan las siguientes características. Primero, son arbitrarias, opacas, son difusas en su formulación y no pocas veces carecen de formulación. No son evaluadas y sin planificación, terminando en un círculo vicioso que genera frustraciones en los segmentos poblacionales a los que están dirigidas. Pero hay otros dos fenómenos que impactan negativamente las políticas públicas, aparte de los factores que acabo de mencionar. Cito, se trata del cáncer de la corrupción que se genera alrededor del desorden provocado por la no planificación de las mismas. Toda esta falta de claridad en la ejecución de las políticas públicas arrastra un clientelismo que en América Latina ha dado al traste con el prestigio de los políticos, funcionarios y proyectos partidistas que antes de llegar al gobierno erigieron la imagen más impoluta en el quehacer político. La corrupción pública, señoras y señores, es un fenómeno milenario. Enajena recursos que pudieran estar dirigidos a mejorar programas y proyectos, razón por la cual los analistas de políticas públicas se han centrado en las herramientas metodológicas que hacen posible mejorar la formulación, ejecución y supervisión de las acciones del gobierno. El Centro de Investigación de Políticas Públicas, como se ha dicho aquí, tiene como meta monitorear, analizar y estudiar bajo la lupa del rigor científico de las políticas públicas en las que los gobiernos invierten miles de millones de pesos todos los años, en buena parte de las cuales no se cumplen con la rigurosidad de la planificación, pero sobre todo omitiendo el consejo de Charles de Gaulle, el primer ministro francés, quien dijo, he llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos. El Centro de Investigación de Políticas Públicas está integrado por profesionales de las distintas ramas del saber con una alta calidad humana, personas sacrificadas en cada una de las tareas que han abrazado en sus vidas y con un alto sentido del compromiso con el país. La resiedumbre moral de la que están validados sus perfiles me compromete a mí personalmente a no fallar como cabeza visible de este proyecto. Haremos un trabajo en equipo, profesional, independiente, objetivo, sensato y de calidad para, sin prejuicios, cooperar en el fortalecimiento del sistema democrático de la República Dominicana. Para ese propósito, hay que valerse de las herramientas científicas, como encuestas nacionales, focus group y otras que nos permitirán saber la percepción y valoración que tienen los ciudadanos sobre determinada política pública. Esos resultados se darán a conocer a la opinión pública y a los funcionarios que son responsables de las áreas estudiadas, a los fines de que puedan enmendar errores o tendencias negativas. El Centro de Investigación de Políticas Públicas siempre por delante tendrá el interés nacional para que las administraciones puedan ir comprendiendo que si una política pública no cuenta con los medios, no se podrán alcanzar los fines. A los integrantes de este equipo, que en este momento da la cara al país, solo nos conforta el deber cumplido. Parafraseando al insigne puertorriqueño Eugenio María de Hostos, cuando señaló, la eternidad hace bien en ser paciente. Los momentos pasan, pero siempre el día de la victoria de la justicia llegará. Que no lo vea el que por ella ha sucumbido, eso, ¿qué importa? El fin
no es gozar el día radiante, el fin es contribuir a que llegue el día. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos. El Centro de Investigación de Políticas Públicas de la República Dominicana. Un espacio de investigación, análisis y educación ciudadana. Somos una organización sin fines de lucro que procura contribuir en la ejecución de políticas públicas coherentes, transparentes y evaluables, en beneficio de la población dominicana. Un grupo interdisciplinario de profesionales se ha juntado para fundar el Centro de Investigación de Políticas Públicas. Nosotros haremos todos los esfuerzos con investigaciones científicas para determinar qué tanta calidad tienen las políticas públicas del Estado. Vamos a trabajar realizando actividades importantes para crear conciencia en la población acerca de la importancia de las políticas públicas. Además de las investigaciones referentes al tema, la ardua formación a ciudadanos de diferentes sectores, con profesores altamente capacitados, es uno de los factores fundamentales de este centro de investigación. Para promover un pensamiento crítico, para promover el conocimiento en políticas públicas y para promover la investigación en ciencias sociales. Me toca, dentro del esquema del curso, el cuarto módulo, dedicado precisamente a el perfeccionamiento de las políticas públicas. Después de aplicadas, después de medidas, viene una fase de perfeccionamiento que implica, lógicamente, ver si ellas han podido impactar y resolver los problemas para los cuales fueron diseñadas. Tenemos la firme convicción que las políticas públicas se pueden ejecutar de una manera humana, inclusiva y transparente, marcando la diferencia con respeto, dignidad y decoro. Para que la democracia funcione en todo país se requiere que haya una ciudadanía y a su vez para que el concepto de ciudadanía funcione se requiere que haya un conocimiento de la realidad social, política, económica, cultural. El Centro de Investigación de Políticas Públicas, el espacio en donde se conjuga la sociedad, el conocimiento y la participación. Ya vieron lo que fue, ¿verdad? El resumen del lanzamiento del Centro de Investigación de Políticas Públicas. Yo sé que va a ser exitoso por el gran apoyo y la gran necesidad de este tipo de proyectos que hacía falta en República Dominicana. Aprovéchenlo, si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia, este equipo maravilloso pues puede también escucharles y ponderar qué hacer al respecto. Llegamos al final de reseñas. Gracias, doña Emilia Pereira. Yo he estado feliz. Una mujer a la que yo admiro muchísimo. Yo realmente me siento muy bien con ustedes. Son mis amigos y colegas de toda la vida. Y Emilia puede ser nuestra maestra. Así mismo, así mismo. Ay, Rafael, gracias. Gracias a ti, Adelaida. Gracias a usted. Feliz resto del fin de semana y a portarse bien.